culpa a la víctima, que si le gustaba la vida social, que si le gustaban las fiestas, que si bebió de más, o en fin, una serie de argumentos que incluso salieron de la propia boca de uno de los abogados de estos chicos, de estos hombres que ahora se han ido presos, pero también están en las redes sociales. Vamos a conversar justamente sobre el machismo. Y se encuentra con nosotros ya Diana Díaz Moreno, psicóloga social. Buenas noches, doctora, bienvenida. ¿Qué está pasando? Buenas noches, muchas gracias. Justamente tenemos en redes algunos mensajes que ha separado la producción para entender mejor lo que estoy diciendo, ¿no? Hay un primer mensaje que dice, no sé si me pueden ayudar acercando un poco más, por favor. Dice, bueno, pero ¿en qué lugar vive? Además, ¿qué hace una mujer ebria, drogada, dormida, desnuda, junto a tipos borrachos, drogados, sin valores? En fin, mensajes como ese tenemos otro. Producción, por favor, pongámoslo en pantalla. Me parece que si alguien bebe, se droga, se adormece o se duerme, todo esto se ha hecho recreativamente o por vicio se está exponiendo. Como por lo general esto no se hace solo, los que comparten no son santas palomas, entonces simplemente es responsabilidad de cada quien. Y estos son solamente ejemplos, así hay un montón, como el que estamos viendo en pantalla. Yo creo que es una lección para las chicas menores. Imagínense decir que una violación es una lección. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, doctora Díaz? ¿Por qué encontramos este tipo de mensajes en las redes sociales? ¿Por qué este tipo de comunicación? ¿Qué es lo que se está tratando de decir? ¿Que la víctima tuvo la culpa por no saber cuidarse? Claro, o sea, lo que está pasando es que se está justificando la violencia sexual, ¿no? Entonces, mientras se continúe en esa línea de justificación, pues seguiremos viviendo en una cultura de violación. Y esto lo vemos a través del comentario del abogado, y en las redes sociales, en los comentarios de manera explícita que está mostrando la actitud que tenemos como peruanos, ¿no? Entonces realmente hablamos de una cultura de la violación, ¿no? Es decir, de alguna manera se ha naturalizado, se ha normalizado ciertos comportamientos y ciertas costumbres y los comentarios se enfocan mucho a la persona agraviada, a la víctima, ¿no? Como que porque hizo esto, pero de pronto no se podían realizar fiestas, o sea, o el comentario de le gustaba la vida social, como que si eso justificara esos actos de violencia, de violación, ¿no? Queremos que la carga de la responsabilidad recaiga siempre en la víctima, ¿no? En quien sufre el abuso. Y no se ve el otro lado, que quien se aprovecha justamente de esta mujer para cometer estos actos y termina lastimándola en lo más profundo, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Claro, claro. Bueno, ese es el machismo en el cual vivimos, ¿no? Es una realidad. Y las mujeres también podemos ser machistas, ¿no? Es una realidad compleja para referirnos justamente a creencias, a actitudes, a prácticas sociales en relación a la justificación de este tipo de conductas discriminatorias contra las mujeres y también contra los hombres que no llenan los requisitos de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, tenemos, no el primer caso, tenemos como al menos 4 casos entre esos últimos 2 meses de violación grupal y es terrible realmente que esto siga pasando, pero aquí tenemos o sea, claramente estamos en un problema social muy muy grave, de emergencia, de estado de emergencia. Y yo quiero ir un poco más allá, doctora, porque justamente lo conversábamos ayer con la representante de la Defensoría del Pueblo. Las medidas de aislamiento que se tomaron a causa de la pandemia lamentablemente no detuvo la violencia hacia las mujeres, más bien se registró más violencia que en otros años, lo que es increíble de creer, pero fue así, porque la violencia está normalizada, porque la violencia está dentro de casa. Y acá tengo cifras, al menos 900 violaciones se registraron desde que empezó la cuarentena, esta información hacia julio de este año, de las cuales de estas 900 violaciones, 640 fueron víctimas que eran menores de edad. Desde el 16 de marzo, también la cantidad de feminicidios
que aumentó considerablemente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar esta mentalidad, para entender que si a una jovencita o a una mujer que tiene todo el derecho de salir, de divertirse, le pasa esto, no es ella la responsable de lo que ocurrió, sino son los demás por aprovecharse de ella? Sí, o sea, realmente como mencionas, ¿no? Hemos estado en cuarentena, protegidos del COVID de alguna manera, pero no nos protege absolutamente nada del machismo. En este momento los agresores están en casa, los agresores pueden ser tus amigos, tus supuestos amigos, los violadores conviven con nuestras niñas. Entonces realmente una de las cosas importantes es tomar medidas a nivel de gobierno. O sea, tenemos que hablar de violencia de género, tenemos que hablar de machismo, tenemos que educar a la gente, tenemos que realmente tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vida libre sin violencia, ¿no? Entonces hace un par de días me parece que la ministra de Justicia o el Ministerio de Justicia está promoviendo una ley para aceptar el aborto en niñas menores de 14 años producto de una violación, ¿no? Porque las cifras son espeluznantes, tal como mencionas. Entonces, bueno, o sea, realmente hablamos de educar, pero ahorita en este momento de tomar las medidas necesarias para el cuidado y las consecuencias necesarias, que esto sirva como un precedente, claro, ¿no? Porque no es la primera vez que pasa. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con esto? Así es, desde el Estado dictando políticas públicas importantes, como bien lo menciona, pero también en el día a día. Hay mucho machismo normalizado, no este extremo de una agresión sexual, pero en el día a día sucede mucho, comentarios, chistes, bromas, o lo que pasa siempre, el acoso sexual en las calles. Sale una chica ahora, por ejemplo, que de pronto hay gente que hace más ejercicio, se sube a la bicicleta y a veces es imposible por la cantidad de cosas que te gritan en la calle. Entonces, ¿cómo tiene una misma que protegerse? También tiene que vivir protegiéndose del constante ataque que recibe de otros. Sí, sí. Bueno, ahí también vemos, o sea, desde los dos lados, ¿no? Como decía, el machismo es una realidad palpable, que las mujeres, no hay ninguna sola mujer que no haya vivido esto de manera clara, ¿no? Pero también tenemos que recordar que todo esto, o sea, podemos enlazarlo con temas como el sexismo, como la homofobia incluso y la misoginia, evidentemente para designar este tipo de vínculos. Entonces, estamos hablando de un país que vive este machismo de manera muy arraigada, muy enraizada. Doctora. ¿Cómo cambiarlo? Sí. Sí, doctora, simplemente ya para terminar, ¿y qué es lo que pasa por la mente de un machista? Bueno, en realidad no pasa, me parece, ¿no? Es como se le ve a la mujer como un objeto. Básicamente es eso, como un objeto de su placer. Entonces, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso también alimenta, y en realidad es la manera en cómo se relacionan, cómo nos relacionamos, cómo se relacionan los hombres con las mujeres ante querer demostrar esta masculinidad hegemónica y de su hombría, ¿no? De su masculinidad ante la conquista de las mujeres. Entonces, eso es lo que pasa, que crees que no hay ningún problema, ¿no? Con estos comentarios a partir que has leído, por ejemplo, como que no, es normal. O sea, realmente lo hemos normalizado y nos estamos alejando del problema de esa situación. Bien, doctora, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros. Ha sido la psicóloga social Diana Díaz Moreno abordando un tema tan importante como el machismo en nuestro país y que se convierte en la raíz de todos los problemas que estamos viendo. Entonces urge un cambio en la educación, urge una educación con enfoque de género, urge hablar en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestras hijas. Todo parte del respeto también.